una vez más agradecer a nuestro Santo de los cielos por permitirnos hablar a todos los que están por este medio, escuchando y viendo este tema. Hoy vamos a ver un tema que a muchos le va a causar un incógnito, y es muy bueno que cada uno de nosotros tenemos expresiones y tenemos conceptos y podemos especificar, podemos redarguir, entender, explicar, buscar conceptos, etc. Bien, hoy vamos a iniciar y decir santidad y sexualidad. No sé si ustedes, sí me imagino que todos que están viendo este pequeño énfasis conocen al fundador del imperio Playboy. Su nombre es el señor Hugh Hefner. Bien, él recuerda que ha sido criado en un ambiente en que el sexo solo era concebido para la procreación y el resto constituía un pecado. Él mismo expresó y dijo: nuestra familia era prohibicionista, puritana, en un sentido muy real. No había abrazos ni besos. Hubo un momento en que mi madre, transcurridos muchos años, me pidió perdón por no haber sido capaz de mostrarme su afecto, a lo cual le respondí, menciona Hefner: mamá, ¿no pudiste haberlo hecho mejor? Y fueron esas cosas que no pudiste hacer las que hicieron que yo tomara un rumbo que me cambió la vida y también cambió el mundo, menciona Hefner. Existen en la sexualidad dos extremos: por un lado negar nuestra sexualidad y por el otro dejarnos llevar por ella. Cuando negamos la dimensión espiritual de nuestra existencia, acabamos viviendo como los animales y tenemos sexo por instinto. Cuando negamos la dimensión física y sexual de nuestra existencia, acabamos viviendo como ángeles. Y ambas maneras resultan destructivas, porque Dios nos hizo seres humanos. Esto no es algo nuevo. Esto no es algo novedoso. Esto no puede estar quizás conociéndose recién. No, sino que en el siglo I, en el seno de la iglesia cristiana, existían las mujeres espirituales, que ellas negaban la dimensión sexual del matrimonio. Ellas estaban casadas, pero no tenían intimidad. La concepción prohibitiva y de pecado limitaba la expresión sexual en el matrimonio. Santidad y sexualidad no eran compatibles entonces para ellos. Yo les digo y yo les pregunto: ¿ustedes saben que hoy, en nuestros tiempos, también existen matrimonios que no tienen intimidad porque suponen que de ese modo son más espirituales? Niegan los deseos eróticos, no se permiten sentir placer, básicamente apagan su sexualidad y fingen ser ángeles. Imagínense cómo quedará el esposo. O si también el esposo tiene ese tipo de pensamiento, entonces, ¿dónde está la expresión del matrimonio? ¿Dónde está la expresión de la unidad de esas dos personas de sexo opuesto para así vivir felices en el contorno natural? Entonces, también les pregunto: ¿sabían que algunas parejas nunca han tenido una relación sexual desde que se casaron? Déjenme decir que no. Hay muchas parejas en el mundo que se casaron, pero no tienen intimidad. Por la simple y llana razón que sin santidad no verás a Dios. Lo expresan de la manera equívoca. La santidad es otra cosa, pero la santidad en el matrimonio y en el aspecto de la sexualidad, en esa unión de parejas, es diferente. Por eso tenemos a un Cristo de la gloria.
Por eso tenemos a un santo para poder hablar, para poder comunicar, para poder hablar con ellos. Y es más, tenemos especialistas que nos pueden orientar. En el caso, tenemos las Sagradas Escrituras para poder acudir en ellas. Y negar la dimensión sexual resulta muy peligroso, pues quien así vive corre el riesgo de pasarse al otro extremo, hacia la permisividad y al libertinaje. Una continencia continuada suele dar lugar a una incontinencia desenfrenada. Vivir como ángeles resulta tan destructivo como vivir a semejanza de los animales. Evitar entonces reprimir y censurar, o enseñar que la sexualidad es algo horrible, sucio y carnal, es inducir a practicar lo que se quiere evitar. Bien, vamos a hablar, vamos a invitar a que esto llegue a conocer, porque esto sucede en el mundo. Hay un dato, una encuesta entre 256 adultos cristianos de entre los 30 y 50 años revelaron que el 100% de los que cometieron aborto fueron personas que tuvieron relaciones sexuales prematrimoniales, o sea, antes del matrimonio, ante una consecuencia de la actividad sexual, como fue el embarazo no deseado, y en vez de asumir la responsabilidad, silenciaron el hecho mediante un aborto. Es más, el 92% de los que practicaron un aborto crecieron bajo una educación represiva y sexofóbica, o sea, el sexo siendo un tabú. En otras palabras, una cultura de condenación y represión de la sexualidad ha logrado la práctica mala del aborto, a fin de mantener en apariencia los cánones sociales. Este parece ser la causa principal para la ocurrencia de aborto provocado en gente que sostiene como principio ideológico el derecho a la vida. No hace falta caer en los extremos. Podemos optar por el equilibrio a que nos invita la palabra de Dios. Y Dios no reprime, sino que delinea un plan para que la sexualidad sea un verdadero canto de amor comprometido en el matrimonio. Debemos reconocer y no tratar de ignorar que estamos repletos de energía sexual. Las hormonas burbujean por nuestras venas. Así fuimos hechos por nuestro Creador y no debemos negarlo. Crear un espacio en nuestra familia para poder detallar sobre asuntos del sexo, hablar con nuestros hijos e hijas, y también de esa misma manera poner en la iglesia para poder hablarles a los jóvenes, para poder hablar a la iglesia, donde se pueda dialogar sobre la expresión más favorable del impulso sexual sin ser condenados o reprimidos. Será una excelente solución a tantos conflictos y dudas que hay en el medio. Y reconocer que la sexualidad es una parte vital del ser humano, es el principio fundamental en el camino hacia la madurez. Vivir la sexualidad conforme al diseño de Dios es el inicio de un camino bueno de bendiciones, porque a la obediencia a Dios se desata la bendición. Reconoce tu deseo sexual como normal, pero no dejes que tu deseo determine tu comportamiento. Tu futuro está en las manos del Señor. El Señor te ayuda en ese camino. Él te guarde, porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en situaciones difíciles. Que el Señor me las bendiga en grande manera a este pequeño énfasis. Bendiciones.